Era una noche de niebla cerrada en Londres, aquel 11 de diciembre de 1936. El mundo entero contenía la respiración frente a los aparatos de radio, esperando escuchar una voz que cambiaría para siempre el destino de un imperio que abarcaba la cuarta parte del planeta. En el castillo de Windsor, un hombre de 42 años se sentaba frente a un micrófono metálico, con las manos temblorosas y la mirada perdida en el vacío de una decisión irrevocable. Millones de súbditos, desde las calles empedradas de Gran Bretaña hasta los rincones más remotos de la India, aguardaban en un silencio sepulcral. Entonces, la señal se encendió y la estática dio paso a una frase que resonaría por los siglos. Al fin puedo decir unas palabras por mí mismo. Aquella voz, cansada y rota, no pertenecía ya a un rey, sino a un hombre que acababa de renunciar a la corona más poderosa de la tierra. Y todo por una razón que escandalizó a la moral de la época y sacudió los cimientos de la monarquía. Esa razón tenía nombre y apellidos, un pasado oscuro y una ambición desmedida. Esa razón era Wallis Simpson. Pero, ¿quién era realmente esta mujer capaz de derribar a un rey? ¿Fue una víctima del amor o la manipuladora más astuta del siglo XX? Bienvenidos a nuestro canal. Antes de sumergirnos en el escándalo que definió una era, escribe ahora mismo en los comentarios la palabra corona si crees que el amor justifica perder un imperio, o la palabra traición si piensas que el deber está por encima de todo. Queremos saber tu opinión. La historia oficial nos ha vendido un romance de cuento de hadas, pero la verdad es mucho más fría, calculadora y fascinante. Para entender cómo una mujer estadounidense, divorciada y sin gran fortuna, logró hechizar al soltero más codiciado del mundo, debemos rebobinar la cinta. Debemos viajar al pasado, lejos de los palacios de oro, hacia una ciudad de ladrillo rojo en Estados Unidos, donde una niña aprendió muy pronto que si quería algo en esta vida, tendría que tomarlo por la fuerza. Nuestra historia comienza mucho antes de los bailes de gala y las joyas de Cartier. Nos trasladamos a Baltimore, Maryland, en el verano de 1896. Allí nació Bessie Wallis Warfield, una niña que llegó al mundo con el estigma de la tragedia bajo el brazo. Su padre murió de tuberculosis cuando ella tenía apenas unos meses de vida, dejando a su madre y a ella en una situación precaria, dependiendo completamente de la caridad de los parientes ricos. Wallis creció siendo la pariente pobre, la niña que debía agradecer cada vestido usado y cada cena pagada por su tío, el severo y acaudalado Solomon Warfield. Esta dinámica marcó su carácter con fuego. Desde muy pequeña, Wallis desarrolló una alergia profunda a la mediocridad y al segundo plano. Odiaba depender de otros, pero paradójicamente entendió que su única vía de escape era escalar socialmente a través de las relaciones. No era la belleza clásica de la época. Tenía la mandíbula cuadrada, una mirada demasiado intensa y un cuerpo anguloso que no encajaba con los cánones de suavidad de principios de siglo. Sin embargo, poseía algo mucho más peligroso que la belleza. Tenía carisma. Tenía un ingenio afilado como una navaja y la capacidad de hacer sentir a quien la escuchaba que era la única persona en la habitación. En el colegio Oldfields, el más caro de Maryland y pagado a regañadientes por su tío, Wallis no destacaba por sus notas, sino por su estilo impecable y su rebeldía calculada. Se cuenta que solía colarse fuera de los límites del internado para encontrarse con chicos, probando desde joven el poder que ejercía sobre el género masculino. Su objetivo estaba claro. No iba a ser la pobre Bessie toda su vida, iba a borrar esa parte de su historia, y para lograrlo necesitaba un marido. Pero no cualquier marido, sino uno que la sacara de Baltimore y le abriera las puertas de un mundo más grande, más brillante y sobre todo más poderoso. La caza había comenzado. El primer trofeo en su colección de conquistas llegó con un uniforme blanco impecable y una sonrisa de aviador.
Errol Winfield Spencer Jr., conocido como Win, era un piloto de la Marina estadounidense, un hombre apuesto, viril y con ese aire de peligro que tanto atraía a la joven Wallis. Se casaron en 1916, en una ceremonia que parecía prometer la libertad que ella tanto ansiaba. Pero el sueño se transformó rápidamente en una pesadilla de alcohol y violencia. Win no era el héroe que ella imaginaba, sino un hombre atormentado y celoso que bebía desde el amanecer hasta el anochecer. La vida de casada se convirtió en un infierno de discusiones a gritos y encierros forzados. Se dice que en sus ataques de ira, Win la encerraba en el baño durante horas mientras él salía a beber, dejándola sola con su rabia y su decepción. Sin embargo, este matrimonio fallido le dio a Wallis algo inesperado: un pasaporte al exótico Oriente. Cuando Win fue destinado a China en los años 20, Wallis lo siguió, no por amor, sino por la oportunidad de ver mundo. Y fue allí, en la misteriosa y decadente China de la época de los señores de la guerra, donde se forjó la leyenda negra de Wallis Simpson. Los rumores que circularían años después por los pasillos de Buckingham sugerían que, durante ese tiempo, Wallis aprendió artes amatorias secretas en los burdeles de Pekín y Shanghái, técnicas destinadas a esclavizar la voluntad de los hombres. Aunque nunca hubo pruebas definitivas, la realidad es que Wallis regresó de Asia transformada. Ya no era la chica ingenua de Baltimore. Había visto la crudeza de la vida, había aprendido a sobrevivir en entornos hostiles y, lo más importante, había decidido que nunca más permitiría que un hombre la dominara. El matrimonio con Win estaba muerto, pero Wallis Simpson acababa de nacer. Regresó a Estados Unidos con la firme intención de divorciarse, un escándalo mayúsculo para la sociedad conservadora de la época, pero a ella ya no le importaban las reglas, solo le importaba el ascenso. Tras el fracaso de su primer matrimonio, Wallis no perdió el tiempo lamiéndose las heridas. Necesitaba seguridad, estabilidad y dinero, y lo encontró en la figura de Ernest Simpson. Ernest era todo lo que Win no era. Era un ejecutivo naviero, mitad estadounidense y mitad británico, educado, culto, predecible y, sobre todo, solvente. No había pasión desenfrenada, pero había un acuerdo tácito. Él le daba el estatus y la seguridad económica, y ella le ofrecía una esposa trofeo, una anfitriona perfecta, capaz de organizar las mejores cenas de Londres. Se casaron en 1928 y se mudaron a la capital británica. Londres se abrió ante Wallis como un tablero de ajedrez gigante. Al principio, la sociedad británica la miraba con desdén. La consideraban una americana ruidosa, con demasiada opinión y un acento que chirriaba en los oídos aristocráticos. Pero Wallis tenía un don. Sabía exactamente cómo decorar una casa para que pareciera más cara de lo que era. Sabía cómo servir los cócteles más modernos y cómo mezclar a la gente adecuada en sus fiestas. Poco a poco, el apartamento de los Simpson en Bryanston Court se convirtió en un lugar de moda. Wallis devoraba revistas de sociedad, estudiaba el protocolo y afilaba su lengua. Sabía que para destacar en Londres no bastaba con ser rica, había que ser interesante. Y ella lo era. Su gran oportunidad llegó a través de una amiga, Consuelo Thaw, quien la introdujo en el círculo de su hermana, Lady Thelma Furness. Thelma no era una mujer cualquiera. Era, en aquel momento, la amante oficial del príncipe de Gales, el heredero al trono, el hombre más famoso del planeta. Wallis, con su instinto de depredadora social, olió la oportunidad. Se hizo íntima amiga de Thelma, convirtiéndose en su confidente, su paño de lágrimas y su sombra. Nadie, ni siquiera la propia Thelma, sospechaba que aquella americana simpática y servicial estaba tomando notas, midiendo distancias y preparando el terreno para el asalto final. El encuentro que cambiaría la historia tuvo lugar un fin de semana de enero de 1931. El escenario fue Borough Court, la casa de campo de los Furness. El príncipe de Gales, Eduardo, conocido por su familia como David, iba a asistir a una cacería. Thelma, enferma
y queriendo asegurar que el príncipe estuviera entretenido, pidió a los Simpson que actuaran como carabinas. Wallis se preparó para ese momento con la precisión de un general antes de la batalla. Sabía que el príncipe estaba harto de las mujeres aduladoras que le decían sí a todo. Cuando finalmente fueron presentados, la leyenda cuenta que Eduardo, intentando ser amable pero cayendo en el tópico, le preguntó si echaba de menos la calefacción central americana, dado el frío húmedo de las casas inglesas. Cualquier otra mujer habría respondido con una banalidad educada. Wallis no. Ella lo miró directamente a los ojos, con esa mirada que desarmaba, y le soltó una respuesta que lo dejó helado. Señor, me decepciona usted. A todas las mujeres americanas que vienen a este país se les hace la misma pregunta. ¿Esperaba algo más original del príncipe de Gales? Se hizo un silencio tenso. Ernest Simpson debió de contener el aliento, temiendo haber ofendido al futuro rey. Pero en lugar de enfadarse, una chispa de interés se encendió en los ojos tristes y azules de Eduardo. Por fin, alguien que no le trataba como a una figura de porcelana. Por fin, una mujer que le desafiaba. En ese instante, aunque ninguno de los dos lo sabía aún, se había sembrado la semilla de la obsesión. Eduardo se sintió intrigado por esa mujer que no era especialmente guapa, pero que destilaba una seguridad aplastante. Wallis había lanzado el anzuelo, y el pez más grande del océano acababa de morder. Sin embargo, el camino hacia el corazón del príncipe no sería directo. Wallis sabía esperar. Sabía que Thelma seguía siendo la favorita, pero también sabía que los reinados de las amantes reales son frágiles y que un solo error podría dejar el trono vacante. Y ella estaría allí, esperando en las sombras, lista para ocupar su lugar. Desde aquel fin de semana en Borough Court, el príncipe de Gales empezó a buscar pretextos para volver a ver a Wallis. No la perseguía con declaraciones grandilocuentes, sino con algo más constante y más peligroso. Una atención sostenida que convertía cada encuentro en una pequeña ceremonia privada. En Londres, las invitaciones se repetían, y en cada cena, Wallis encontraba la forma de quedar un paso por delante, nunca suplicante, nunca fascinada, siempre ligeramente esquiva, como si el heredero al trono fuera solo un hombre más al que había que entretener. Ernest Simpson, correcto y silencioso, observaba cómo el interés real empezaba a rodear su casa como una niebla. En la superficie, todo era respetable, un príncipe sociable, una pareja bien conectada, reuniones de amistad dentro del círculo de Lady Thelma Furness, que seguía ocupando el puesto de favorita oficial. Pero la sociedad londinense era un organismo con oído fino, y pronto se corrió el rumor de que el príncipe se quedaba más tiempo del razonable, que llamaba con demasiada frecuencia, que reía con demasiada libertad cuando Wallis soltaba una frase afilada. Wallis no había llegado hasta allí por accidente. En lugar de intentar parecer aristocrática, hizo lo contrario. Pulió lo que la volvía distinta, la franqueza americana, el gusto por lo moderno, la habilidad de convertir una conversación trivial en un duelo de ingenio. Y con Eduardo, ese método funcionó como una llave maestra, porque él llevaba años atrapado en una vida rígida, rodeado de cortesanos que le decían lo que quería oír y le vigilaban hasta la respiración. Con Wallis, en cambio, el heredero sentía que podía dejar caer la máscara, como si por fin hubiera encontrado un lugar donde no era símbolo, sino persona. Poco a poco la amistad se volvió dependencia. Eduardo empezó a visitar a los Simpson con una familiaridad que ya no podía disfrazarse de cortesía social, y Wallis aprendió a manejar ese impulso sin precipitarlo, a dar justo lo suficiente para que él regresara, a retirar justo lo necesario para que él se obsesionara. Quienes los veían juntos describían una extraña inversión de papeles, el príncipe atento y vulnerable, la mujer firme, crítica, casi administrando su ánimo. Fue entonces cuando el tablero cambió de verdad. Lady Thelma, confiada en su lugar, se ausentó durante una temporada, y el hueco que dejaba era exactamente el espacio que Wallis llevaba años midiendo.
En esa ausencia, las visitas se hicieron más frecuentes, los mensajes más urgentes, la frontera entre lo permitido y lo prohibido empezó a borrarse sin que nadie lo anunciara. A partir de ahí, ya no se trataba solo de una mujer que destacaba en las fiestas, sino de una figura que entraba en el centro emocional del futuro rey. Hacia mediados de la década, los biógrafos y las crónicas coinciden en que la relación se volvió íntima, aunque en público siguiera vestida de normalidad. Y con esa intimidad llegó la parte más peligrosa de la historia, porque Wallis no era libre, todavía era la esposa de Ernest Simpson, y Eduardo, por su parte, estaba destinado a ser la cabeza de una iglesia que no perdonaba el divorcio. Sin embargo, el príncipe actuaba como si esas reglas fueran niebla que podía apartarse con la mano, y Wallis, que conocía el precio de desafiar a la moral, empezó a comprender que el hombre que tenía delante podía ofrecerle algo que ninguna puerta de Londres le daría jamás. El círculo cercano lo intuía, la prensa lo olía, los cortesanos lo temían, y mientras el romance crecía a puerta semicerrada, el tiempo avanzaba hacia una fecha inevitable, el día en que Eduardo dejaría de ser solo el príncipe de Gales y se convertiría en el rey del que nadie podía apartar la mirada. Cuando ese día llegara, ya no habría salones discretos ni excusas mundanas, porque cada gesto suyo sería una noticia y cada nombre a su lado una amenaza para la estabilidad del trono. Wallis, sin decirlo en voz alta, ya estaba caminando hacia ese precipicio, con la misma determinación que había aprendido de niña, cuando juró que nunca más volvería a ser la pariente pobre mirando desde la puerta. El año de 1934 marcó el punto sin retorno. Thelma Fornes regresó de su viaje esperando recuperar su lugar junto al príncipe, pero descubrió que el terreno había cambiado por completo. Eduardo ya no la buscaba con la misma urgencia, sus llamadas eran frías, sus visitas escasas. Cuando Thelma confrontó a Wallis, buscando en ella a la confidente que solía ser, solo encontró una sonrisa educada y palabras vacías. Demasiado tarde comprendió que había sido desplazada por la misma mujer a quien ella misma había introducido en el círculo real. La traición era perfecta porque nunca había sido anunciada, simplemente había ocurrido, silenciosa y definitiva como un cambio de estación. Wallis ya no era una invitada más en la vida del príncipe, era el centro gravitacional alrededor del cual él organizaba sus días. Eduardo le enviaba cartas con una frecuencia obsesiva, firmadas con diminutivos infantiles que habrían resultado patéticos si no fueran tan reveladores. La llamaba su amada mujer, su todo, su razón de vivir. Para un hombre criado en el protocolo más severo, esas palabras eran un acto de rendición absoluta. Wallis había logrado lo imposible, convertir al heredero del Imperio Británico en un enamorado desesperado, incapaz de imaginar un futuro sin ella. Pero el amor tiene un precio, y en este caso el precio empezaba a hacerse visible. Ernest Simpson, que durante años había soportado la situación con una dignidad estoica, comenzó a comprender que su matrimonio no era ya una fachada útil, sino un obstáculo. Las conversaciones en su hogar se volvieron tensas, cargadas de silencios incómodos. Ernest sabía que su esposa había traspasado una línea, pero también sabía que oponerse al príncipe de Gales era una batalla perdida. Poco a poco se fue retirando de escena, no con rabia, sino con la tristeza de quien acepta que ha sido superado por fuerzas mucho más grandes que él. Mientras tanto, Eduardo empezó a hacer movimientos que alarmaron a la familia real. Llevaba a Wallis a eventos públicos con una frecuencia que ya no podía justificarse como casualidad. La presentaba a amigos extranjeros, la incluía en sus viajes, la trataba con una deferencia que solo correspondía a una consorte. Los periódicos británicos, sometidos a un pacto de silencio impuesto por los propietarios de los medios leales a la corona, no publicaban nada, pero en el continente y en Estados Unidos las portadas empezaron a mostrar fotos de la pareja. El escándalo ya no era un rumor, era un hecho documentado que circulaba por el mundo mientras Inglaterra fingía no ver. En el palacio, el rey Jorge V observaba con creciente horror. Sabía que su hijo mayor,
el heredero directo, estaba poniendo en riesgo todo lo que la monarquía representaba. El monarca intentó razonar con Eduardo. Le advirtió que una relación con una mujer divorciada era inaceptable, que la Iglesia anglicana, de la cual él sería cabeza suprema al convertirse en rey, no toleraría semejante unión. Pero Eduardo no escuchaba. Estaba sordo a cualquier argumento que no viniera de los labios de Wallis. Para él, el mundo se había reducido a una sola persona, y todo lo demás, el trono, el imperio, el deber, eran obstáculos molestos que había que sortear. La muerte llegó en enero de 1936, y con ella, el trono pasó a manos del hombre menos preparado para llevarlo. El rey Jorge V exhaló su último aliento en Sandringham, rodeado de su familia, y Eduardo se convirtió automáticamente en el rey Eduardo VIII. La noticia sacudió al imperio, no por sorpresa, sino por el pavor contenido de quienes conocían la situación real. El nuevo monarca tenía 41 años, era popular entre el pueblo por su carisma y su modernidad, pero los que lo conocían de cerca sabían que su reinado estaba condenado desde el primer día. Eduardo asumió la corona con la misma actitud con la que había vivido toda su vida, como si las reglas fueran sugerencias que podía ignorar cuando le resultara conveniente. Su primera acción como rey fue llamar a Wallis, que en ese momento estaba de vacaciones en el extranjero, para comunicarle la noticia antes que a nadie más. Su segunda acción fue ordenar que los relojes del palacio, que su padre había adelantado media hora para ganar luz diurna, volvieran a la hora normal, un gesto simbólico, pero revelador. El nuevo rey quería hacer las cosas a su manera, sin importar la tradición ni el protocolo. Wallis regresó a Londres, convertida en algo que nadie sabía cómo nombrar. No era reina, no era amante oficial, no era nada que tuviera precedente en la historia británica reciente, pero su influencia sobre el rey era total y visible. Eduardo la consultaba para todo, desde asuntos de Estado hasta la decoración de sus residencias. Los ministros y asesores reales empezaron a darse cuenta de que para llegar al rey debían pasar por ella, y eso generó un resentimiento profundo en una corte acostumbrada a siglos de jerarquía inmutable. El gobierno, encabezado por el primer ministro Stanley Baldwin, observaba con alarma creciente. Baldwin era un político conservador, pragmático y profundamente consciente de que la monarquía británica no era solo una institución ceremonial, sino el pegamento simbólico que mantenía unido a un imperio que se extendía por todos los continentes. Una crisis matrimonial en el trono podía desestabilizar no solo a Gran Bretaña, sino a todos los dominios: Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, la India. Baldwin sabía que debía actuar, pero también sabía que estaba lidiando con un hombre que no entendía ni aceptaba los límites de su posición. Wallis, por su parte, comenzó a comprender la magnitud del problema en el que se había metido. Hasta ese momento había sido una aventura emocionante, un juego de seducción en el que ella había demostrado ser la maestra. Pero ahora, con Eduardo en el trono, las apuestas se habían multiplicado hasta niveles que escapaban a su control. Empezó a recibir cartas amenazantes, insultos en la calle, miradas de odio en lugares públicos. La prensa extranjera la describía como una aventurera sin escrúpulos, una cazafortunas americana que había embrujado al rey. En su propio país, Estados Unidos, era vista como una vergüenza nacional, la mujer que había desestabilizado a la monarquía más antigua del mundo, y sin embargo, no podía retroceder. Eduardo le había dejado claro que no pensaba renunciar a ella, que prefería abdicar antes que perderla. Esas palabras, que en otro contexto habrían sonado románticas, ahora eran una carga insoportable. Wallis se dio cuenta de que si Eduardo abdicaba, ella pasaría a la historia como la mujer que destruyó un reino. Pero si intentaba alejarse, el rey podría hacer algo aún peor: aferrarse al trono y desafiar abiertamente a la Iglesia y al gobierno, provocando una crisis constitucional sin precedentes. El verano de 1936 fue el último respiro antes de la tormenta.
Eduardo organizó unas vacaciones en el Mediterráneo a bordo de un yate de lujo, y por supuesto Wallis lo acompañó. Las fotografías de ese viaje, publicadas en periódicos de todo el mundo excepto en Gran Bretaña, mostraban al rey bronceado y relajado junto a una mujer que claramente no era solo una amiga. La imagen era devastadora para una institución que dependía de la respetabilidad y la distancia ceremonial. El pueblo británico seguía sin saber oficialmente lo que ocurría, pero el resto del planeta lo comentaba abiertamente. A su regreso, la situación se volvió insostenible. Wallis inició los trámites de divorcio de Ernest Simpson, y esa acción fue la señal definitiva de que Eduardo pretendía casarse con ella. El gobierno entró en pánico. Baldwin solicitó audiencias urgentes con el rey, intentando hacerle comprender que un matrimonio con una mujer divorciada 2 veces era constitucionalmente imposible. Eduardo respondió con una terquedad que rayaba en lo irracional, argumentando que los tiempos habían cambiado, que el amor debía estar por encima de las viejas costumbres, que él no podía ser rey sin la mujer que amaba a su lado. Se propusieron soluciones desesperadas. Una de ellas fue el matrimonio morganático, una figura legal que permitiría a Eduardo casarse con Wallis sin que ella se convirtiera en reina ni sus hijos en herederos. Baldwin llevó la propuesta a los dominios, pero la respuesta fue unánime y fulminante. Todos rechazaron la idea, argumentando que crear una categoría especial para la esposa del rey sentaría un precedente peligroso y rebajaría la dignidad de la corona. El camino se estrechaba con cada día que pasaba. Wallis, atrapada en el centro de un huracán que ella misma había ayudado a crear, empezó a mostrar señales de colapso emocional. Según testigos cercanos, sufría crisis de llanto, apenas comía y repetía una y otra vez que nunca había querido causar una crisis de estado. Pero sus palabras sonaban huecas, incluso para ella misma. Había jugado con fuego durante años, calculando cada movimiento, y ahora el fuego amenazaba con consumirlo todo. Intentó persuadir a Eduardo de que renunciara a ella, de que pensara en su deber, pero el rey se negaba rotundamente. Le había prometido que nunca la dejaría ir, y esa promesa se había convertido en una cadena que los ataba a ambos. En noviembre, cuando el divorcio de Wallis se hizo oficial, la prensa británica finalmente rompió el silencio. Las portadas explotaron con titulares escandalosos. El secreto que todos conocían, pero nadie había publicado, quedó expuesto a la luz más cruda. La reacción pública fue mixta. Algunos admiraban al rey por seguir su corazón, pero muchos más lo veían como un hombre débil que anteponía su capricho personal al bienestar de la nación. Las cartas al gobierno pedían que Eduardo eligiera de una vez el trono o la mujer, pero no ambos. El día 2 de diciembre de 1936, Baldwin entregó al rey un ultimátum formal. Debía renunciar a Wallis Simpson o abdicar. No había tercera opción. Eduardo pidió tiempo para pensar, pero en realidad ya había tomado su decisión hacía meses. Esa misma noche escribió a su hermano menor, el duque de York, un hombre tímido y tartamudo que nunca había esperado ni deseado ser rey, para comunicarle que pronto tendría que asumir el trono. Los días siguientes fueron un caos controlado de reuniones secretas, documentos legales y negociaciones sobre el futuro de un hombre que había sido el más poderoso del mundo y que ahora mendigaba condiciones para su salida. Eduardo exigió que se le permitiera conservar su título de Alteza Real, que se le garantizara una pensión digna y, sobre todo, que Wallis fuera tratada con respeto una vez que se casaran. El gobierno aceptó algunas demandas y rechazó otras, pero lo fundamental estaba decidido. El rey Eduardo VIII abdicaría y su hermano Jorge se convertiría en el rey Jorge VI. Wallis, mientras tanto, había huido de Inglaterra. La presión mediática y las amenazas de muerte se habían vuelto insoportables, y sus amigos la sacaron del país en secreto, llevándola primero a Francia. Desde allí, siguió comunicándose con Eduardo mediante llamadas telefónicas desesperadas, en las que ambos lloraban y se juraban amor eterno, pero en las que también afloraba la amargura de una situación que los superaba.
Wallis le rogó una última vez que no abdicara, pero Eduardo ya había cruzado el punto de no retorno. El instrumento de abdicación se firmó el 10 de diciembre de 1936 en el castillo de Windsor. Fue un documento breve y seco, redactado en lenguaje legal, que ponía fin a un reinado que había durado apenas 325 días. Eduardo lo firmó con mano temblorosa, acompañado por sus 3 hermanos menores que actuaron como testigos. En ese momento dejó de ser rey, pero aún no había hablado a su pueblo. Eso ocurriría al día siguiente, en una transmisión radiofónica que quedaría grabada en la memoria colectiva como uno de los momentos más dramáticos del siglo XX. La noche del 11 de diciembre, Eduardo se sentó frente al micrófono en una sala del castillo. Su hermano, el nuevo rey, le había concedido el título de Duque de Windsor, un gesto de compasión hacia un hombre que había perdido todo. La señal se encendió y millones de personas en todo el mundo detuvieron lo que estaban haciendo para escuchar. La voz que emergió del altavoz era cansada, rota, pero firme en su resolución. Al fin puedo decir unas palabras por mí mismo. Nunca he querido ocultar nada, pero hasta ahora no me ha sido constitucionalmente posible hablar. Hace solo unas horas cumplí con mi último deber como rey y emperador, y ahora que he sido sucedido por mi hermano, puedo decir lo que siento en mi corazón. Todos conocéis las razones que me han impulsado a renunciar al trono, pero quiero que entendáis que al tomar esta decisión no he olvidado el país ni el imperio. He encontrado imposible llevar la pesada carga de responsabilidad y cumplir con mis deberes como rey sin el apoyo y la ayuda de la mujer que amo. Las palabras resonaron en los hogares, en los bares, en las plazas públicas. Algunos lloraron de emoción, otros de rabia. Muchos simplemente se quedaron en silencio, aturdidos por la magnitud de lo que acababan de presenciar. Un rey había renunciado por amor, algo que no ocurría en la historia británica moderna, y aunque Eduardo intentaba presentarlo como un acto noble, muchos lo veían como una traición imperdonable. Cuando la transmisión terminó, Eduardo salió del castillo bajo la niebla londinense y subió a un automóvil que lo llevaría al puerto de Portsmouth. Desde allí, un destructor de la marina lo transportaría a Francia, lejos de la tierra que había gobernado durante menos de un año, lejos del pueblo que alguna vez lo adoró. No hubo multitudes despidiéndolo, no hubo honores militares grandiosos, solo el silencio húmedo de una noche de diciembre y el peso abrumador de una decisión irrevocable. El ahora duque de Windsor miraba por la ventanilla mientras las luces de Inglaterra se desvanecían en la distancia, consciente de que nunca más sería bienvenido como antes. En Francia, Wallis lo esperaba en una villa prestada, nerviosa y exhausta después de semanas de huida y ocultamiento. Cuando finalmente se reencontraron, no hubo la escena romántica que las leyendas posteriores intentarían construir. Hubo lágrimas, reproches apenas contenidos, y la certeza amarga de que ambos habían perdido más de lo que jamás podrían recuperar. Eduardo había sacrificado un imperio, pero Wallis había perdido cualquier posibilidad de una vida normal. A partir de ese momento, serían eternamente los parias de la realeza, los amantes malditos que habían desafiado a la institución más poderosa del mundo. El gobierno británico, con el nuevo rey Jorge VI ya en el trono, trabajó rápidamente para controlar los daños. Se redactaron comunicados oficiales presentando la abdicación como un acto de responsabilidad, se enfatizó la continuidad de la monarquía y se intentó borrar a Eduardo y Wallis de la narrativa pública lo más rápido posible. Pero el pueblo tenía memoria y las opiniones estaban divididas. Para algunos, Eduardo era un héroe romántico que había elegido el amor por encima del deber. Para otros, era un cobarde egoísta que había abandonado a su país en un momento en que Europa se tambaleaba al borde de otra guerra mundial. Wallis y Eduardo pasaron los siguientes meses en un limbo legal y social. Ella todavía estaba técnicamente casada con Ernest Simpson hasta que el divorcio fuera definitivo, lo que significaba que no podían casarse de inmediato.
Vivían juntos, pero sin la legitimidad del matrimonio, una situación que escandalizaba incluso a quienes habían simpatizado con ellos. La prensa francesa los perseguía sin piedad, fotografiando cada salida, cada gesto, convirtiendo su vida en un espectáculo mediático interminable. Eduardo intentaba mantener la dignidad, pero estaba claro que había pasado de ser el rey del mundo a ser un hombre sin propósito, dependiendo de la pensión que le enviaba su hermano y de la caridad de amigos ricos. Finalmente, el 3 de junio de 1937, casi 6 meses después de la abdicación, Wallis y Eduardo se casaron en el castillo de Candé, en el Valle del Loira. Fue una ceremonia pequeña y triste, sin ningún miembro de la familia real británica presente. La ausencia de sus hermanos, de su madre, de cualquier representante oficial de la corona, fue un mensaje claro. Eduardo había sido expulsado no solo del trono, sino también de su familia. Wallis llevaba un vestido azul diseñado por Mainbocher, elegante pero sobrio, consciente de que cada detalle sería juzgado. La ceremonia duró menos de 20 minutos, oficiada por un clérigo anglicano que aceptó el encargo a regañadientes. Lo que debería haber sido el triunfo de Wallis, convertirse en la esposa del hombre que renunció a todo por ella, se sintió vacío y amargo. No hubo título de Alteza Real para ella. La familia real se negó rotundamente a otorgárselo, una humillación deliberada que Eduardo vivió como una traición personal. Ella sería duquesa de Windsor, pero nunca sería tratada como igual por la institución que tanto había codiciado. Y aunque Eduardo le juró que eso no importaba, ambos sabían que era mentira. Importaba profundamente, porque convertía su matrimonio en un recordatorio constante de todo lo que habían perdido. Los años que siguieron a la boda fueron un descenso lento hacia la irrelevancia. Eduardo y Wallis se convirtieron en nómadas de lujo, viajando entre París, el sur de Francia y ocasionalmente Estados Unidos, buscando un lugar donde pudieran ser aceptados sin el estigma que los perseguía. Intentaron construir una vida social, organizando cenas y fiestas, pero su círculo se reducía cada vez más a otros exiliados sociales, a aristócratas venidos a menos y a personas cuya cercanía con ellos era más curiosidad morbosa que amistad genuina. Eduardo se marchitaba sin propósito. Durante décadas había sido preparado para ser rey. Toda su educación, toda su existencia había girado en torno a ese destino, y ahora no tenía nada que hacer excepto acompañar a Wallis de fiesta en fiesta. Intentó encontrar un papel, ofreció sus servicios al gobierno británico cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939, pero la respuesta fue fría y distante. Le asignaron un puesto menor en Francia y cuando los alemanes invadieron, lo trasladaron apresuradamente a las Bahamas, nombrándolo gobernador de ese territorio colonial remoto. Era un exilio dorado, un lugar donde no pudiera causar problemas ni vergüenza adicional. En las Bahamas, Wallis descubrió lo que significaba vivir verdaderamente en el olvido. Las islas eran hermosas pero aisladas, el trabajo de Eduardo era ceremonial y aburrido, y ella se dedicaba a redecorar la residencia del gobernador con una obsesión que revelaba su desesperación por tener algún control sobre su vida. Los rumores sobre su lealtad política empezaron a circular. Se hablaba de simpatías nazis, de encuentros sospechosos antes de la guerra con figuras del régimen alemán. Aunque nunca se probó nada concluyente, esas acusaciones mancharon aún más su reputación. La guerra terminó en 1945 y con ella cualquier esperanza de que Eduardo pudiera regresar a una posición relevante en Inglaterra. El nuevo orden mundial no tenía espacio para un rey abdicado y su esposa controvertida. Volvieron a Francia, compraron y decoraron varias propiedades lujosas, viviendo de la pensión real y de la venta ocasional de joyas y objetos valiosos. Wallis se convirtió en una figura de la alta sociedad parisina, conocida por su estilo impecable y sus cenas perfectamente organizadas, pero también por su dureza, su lengua afilada y su incapacidad de perdonar cualquier desaire percibido. Eduardo, mientras tanto, se hundía en la melancolía, bebía más de lo saludable,
Se quejaba constantemente del trato que su familia le daba. Escribía cartas amargas a su hermano el rey, exigiendo que Wallis recibiera el tratamiento de Alteza Real que él consideraba su derecho. Pero las cartas eran ignoradas o respondidas con cortesía glacial. La familia real había seguido adelante. Jorge VI había demostrado ser un monarca digno durante la guerra, y su hija Isabel se preparaba para ser una reina formidable. Eduardo era un capítulo cerrado, una nota al pie en la historia real. Las décadas de los años 50 y 60 fueron testigos de un espectáculo peculiar. Una pareja atrapada en una jaula dorada de su propia construcción, representando una y otra vez el papel de los amantes trágicos para quien quisiera escucharlos. Wallis envejecía con la misma determinación férrea con la que había vivido, sometiéndose a tratamientos de belleza cada vez más extremos, manteniendo su figura delgada hasta el punto de la fragilidad, vistiendo las últimas creaciones de los diseñadores más prestigiosos. Su estilo se convirtió en su única forma de poder y lo ejercía con una disciplina militar. Eduardo publicó sus memorias en 1951, un libro titulado La historia de un rey, donde intentaba justificar sus decisiones y presentarse como un hombre que había elegido el amor sobre el deber por razones nobles. El libro fue un éxito comercial, pero un fracaso crítico. Los historiadores señalaron las inexactitudes, las omisiones convenientes y el tono autocompasivo que lo impregnaba. Wallis también escribiría sus propias memorias años después, pero el ejercicio resultó igual de insatisfactorio, porque ninguna cantidad de palabras podía cambiar el veredicto de la historia. Recibían invitaciones ocasionales de figuras internacionales, cenaban con celebridades de Hollywood, asistían a eventos de caridad, pero siempre había una distancia invisible que los separaba de la verdadera pertenencia. No eran realeza, pero tampoco eran civiles comunes. Existían en un espacio intermedio, demasiado importantes para ser ignorados completamente, demasiado vergonzosos para ser abrazados con calidez. La familia real británica mantenía el hielo, permitiendo encuentros mínimos y forzados, solo cuando era absolutamente inevitable. La relación entre Wallis y Eduardo, el gran romance por el que se había sacrificado un trono, comenzó a mostrar grietas profundas. Eduardo era cada vez más dependiente, casi infantil en su necesidad de atención y aprobación constante. Wallis, por su parte, se volvía más dura, más controladora, administrando cada aspecto de sus vidas con una rigidez que sugería que si aflojaba el control, aunque fuera un momento, todo se desmoronaría. Los testigos de su vida privada describían escenas en las que ella lo reprendía como a un niño, lo humillaba delante de invitados, le recordaba constantemente todo lo que había sacrificado por ella, como si quisiera cobrarse una deuda que nunca podría saldarse. En 1965, la reina Isabel II finalmente invitó a Eduardo a Inglaterra para la inauguración de un monumento a la reina María, su madre. Fue la primera vez que regresaba oficialmente en casi 3 décadas. Wallis no fue invitada. El mensaje era claro. Él podía volver como miembro de la familia en ocasiones específicas, pero ella seguía siendo una persona no grata. Eduardo aceptó la humillación porque no tenía alternativa, y cuando regresó a París, Wallis lo recibió con una frialdad que hablaba más que 1000 palabras. El paso de los años no trajo paz a la villa de los Windsor, en el Bois de Boulogne, sino un aislamiento cada vez más profundo. La salud de Eduardo comenzó a deteriorarse visiblemente a finales de la década de los 60. El hombre que una vez fue el símbolo de la juventud eterna, el príncipe encantador que marcaba tendencias en todo el mundo, se había convertido en un anciano frágil, con la mirada perdida y el cuerpo consumido por el tabaco y los remordimientos. Wallis, siempre impecable, mantenía la fachada con una disciplina de hierro, organizando cenas donde el duque a veces se quedaba dormido o repetía las mismas historias de su breve reinado, ante la mirada incómoda de los invitados. La relación entre ellos, que había nacido como una pasión desafiante, se transformó en una dependencia enfermiza. Los sirvientes relataban cómo Wallis, en momentos de frustración, le gritaba a Eduardo, culpándolo de haberla arrastrado a una vida vacía, de haber abdicado cuando ella, en el fondo,
quizás hubiera preferido ser la amante poderosa del rey antes que la esposa de un duque exiliado. Eduardo, por su parte, aceptaba los reproches con una sumisión dolorosa, siguiéndola por la casa como un perro fiel, buscando constantemente su aprobación, llamándola con la voz temblorosa si ella se ausentaba de la habitación más de unos minutos. En 1972, el cáncer de garganta de Eduardo entró en su fase terminal. La reina Isabel II, aprovechando una visita de Estado a Francia, decidió visitar a su tío moribundo. Fue un encuentro histórico y tenso. Wallis, a pesar de su propia fragilidad y de la tensión del momento, recibió a la reina con una reverencia perfecta, cumpliendo el protocolo que tanto había estudiado y que nunca le había servido para ser aceptada. La reina estuvo con Eduardo unos minutos en su habitación. Se dice que el duque intentó levantarse de la cama para saludar a su soberana, un último gesto de respeto a la corona que él mismo había portado, pero estaba demasiado débil. La muerte de Eduardo, el 28 de mayo de 1972, marcó el final de una era y el comienzo del último acto en la vida de Wallis. El cuerpo del duque fue trasladado a Inglaterra para ser enterrado en el cementerio real de Frogmore, en los terrenos del castillo de Windsor. Wallis viajó sola para el funeral, alojándose en el palacio de Buckingham por invitación de la reina. Fue una estancia surrealista. La mujer que casi derriba la monarquía dormía ahora bajo el mismo techo que la familia que la había despreciado durante décadas. Durante los días del funeral, Wallis se mostró digna, distante y profundamente medicada. La prensa británica, que la había vilipendiado durante 35 años, observó con cierta compasión a esa figura menuda y vestida de negro riguroso que miraba el féretro de su marido con una expresión indescifrable detrás de su velo. ¿Lloraba por él? ¿Lloraba por sí misma? ¿O simplemente estaba agotada de interpretar el papel de la villana en el gran teatro de la monarquía británica? Tras el entierro, Wallis regresó a París de inmediato. Rechazó cualquier intento de acercamiento por parte de la familia real, dejando claro que su conexión con Inglaterra había muerto con Eduardo. Se encerró en su mansión, rodeada de los recuerdos de una vida que parecía un sueño febril. Las joyas, los retratos, los muebles exquisitos, todo estaba allí, pero el silencio era ensordecedor. Los últimos 14 años de Wallis Simpson fueron una lenta y cruel decadencia. La mujer que había sido el epítome de la elegancia y la vitalidad se fue apagando, confinada primero a su habitación y luego a su cama. Sufrió varias hemorragias intestinales, perdió la capacidad de hablar con claridad y su mente empezó a vagar por laberintos de demencia. Ya no recibía visitas, salvo las de sus médicos y enfermeras, y de su abogada, Maître Suzanne Bloom, quien tomó el control absoluto de sus asuntos y, según muchos, de su vida. Maître Bloom se convirtió en la guardiana feroz de la duquesa, filtrando quién podía verla y quién no, vendiendo algunas de sus joyas y posesiones, supuestamente para mantener el costoso estilo de vida y los cuidados médicos, aunque siempre hubo rumores sobre el manejo de esa fortuna. Wallis, aislada del mundo, se convirtió en una prisionera en su propia casa. Se dice que pasaba los días escuchando música o mirando por la ventana, perdida en un pasado donde un rey había renunciado a todo por ella. La ironía final de su vida fue que la mujer que había luchado con uñas y dientes para no ser olvidada, terminó sus días en un olvido casi total, siendo apenas un fantasma en una mansión de París. La prensa, ocasionalmente, recordaba su existencia con algún artículo sensacionalista o alguna nueva biografía que intentaba desentrañar el misterio de su poder sobre Eduardo. Pero para el mundo, Wallis Simpson ya era historia antigua. El 24 de abril de 1986, Wallis Simpson murió a los 89 años. Su fallecimiento fue una nota al pie en los telediarios, el cierre definitivo de un escándalo que había ocurrido medio siglo antes. Su cuerpo fue llevado a Inglaterra para ser enterrado junto a Eduardo en Frogmore. Fue un funeral sencillo, con la presencia de la familia real, pero sin el fervor ni la pasión que habían marcado su vida. La reina madre,
que siempre había culpado a Wallis de la muerte prematura de su esposo, el rey Jorge VI, debido al estrés de asumir el trono, asistió al servicio. Se cerraba así un círculo de rencor y dolor que había durado décadas. Wallis fue depositada en la tierra inglesa que nunca la quiso, al lado del hombre que la amó hasta la destrucción. En su lápida simplemente se grabó: Wallis, duquesa de Windsor, ni alteza real ni reina, solo el título que se le concedió a regañadientes y que llevó como una armadura y una condena. Tras su muerte, la subasta de sus joyas en Ginebra en 1987 rompió todos los récords. Las piezas que Eduardo le había regalado, muchas de ellas con inscripciones íntimas grabadas, alcanzaron precios astronómicos. El mundo pujaba por poseer un fragmento de esa historia de amor prohibido, validando póstumamente el gusto exquisito de Wallis y el fervor de Eduardo. El dinero recaudado, más de 50 millones de dólares, fue donado al Instituto Pasteur de París, una última voluntad de la duquesa que sorprendió a muchos, un gesto final de generosidad o quizás de indiferencia hacia el dinero que ya no necesitaba. Pero la historia de Wallis Simpson no terminó con su entierro ni con la subasta de sus joyas. A medida que los archivos se abrían y los biógrafos excavaban en el pasado, surgieron nuevas revelaciones que complicaban aún más su figura. Aparecieron documentos que sugerían que Wallis nunca quiso realmente que Eduardo abdicara, que intentó detenerlo hasta el último momento y que se sintió atrapada en un matrimonio que no deseaba con un hombre que la asfixiaba con su necesidad. Otras teorías apuntaban a su supuesta relación con el régimen nazi, sugiriendo que Ribbentrop, el embajador alemán en Londres, le enviaba claveles rojos regularmente y que ella pudo haber pasado información sensible a los alemanes. Estas sombras de espionaje y traición añadieron una capa más siniestra a su leyenda. ¿Fue Wallis una víctima de las circunstancias, una mujer ambiciosa que jugó una partida demasiado peligrosa, o una pieza en un juego geopolítico mucho mayor? Lo cierto es que Wallis Simpson rompió el molde de lo que se esperaba de una mujer en su época. No era sumisa, no era maternal, no pedía perdón por querer más. Su ambición fue su motor y su condena. Desafió a la monarquía, a la Iglesia y al gobierno británico, y ganó, pero el premio fue una vida de exilio y soledad compartida. Hoy, la figura de Wallis Simpson sigue fascinando porque representa el eterno conflicto entre el individuo y la institución, entre el deseo personal y el deber público. Nos obliga a preguntarnos qué estaríamos dispuestos a sacrificar por amor o por ambición. ¿Vale la pena perder un reino por una persona? ¿O es el acto supremo de egoísmo? Wallis no fue una santa ni una mártir. Fue una mujer compleja, llena de contradicciones, capaz de gran encanto y de gran crueldad. Manipuló y fue manipulada. Amó a su manera, quizás más a la seguridad que a los hombres que se la proporcionaban. Pero indudablemente dejó una marca imborrable. Sin ella, la historia del siglo XX habría sido diferente. No habría habido rey Jorge VI, ni reina Isabel II tal como la conocemos. Su irrupción en la historia cambió la línea de sucesión y redefinió la monarquía británica para siempre. Al final, la verdadera historia de Wallis Simpson no es un cuento de hadas, es una tragedia griega moderna. Es la historia de una mujer que quiso tocar el sol y terminó quemándose, arrastrando con ella a un rey. Es un recordatorio de que el poder tiene un precio y que a veces conseguir lo que uno más desea es el peor castigo posible. Wallis descansa ahora en Frogmore, bajo los árboles del Parque Real, en silencio. Ya no hay rumores, ni escándalos, ni fotógrafos persiguiéndola. Solo queda la leyenda de la americana que derribó la corona británica. ¿Y tú, después de conocer su verdadera historia, qué piensas? ¿Fue Wallis la villana que pintaron los británicos o la víctima de un amor imposible? ¿Crees que valió la pena? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal para más historias que desafían la versión oficial y comparte este video si te ha atrapado la vida de esta mujer extraordinaria.
Hasta la próxima historia.